Ay, no sé qué pasó acá. Se fue mi grabación. Ay, ay, ay. Un ratito. No sé qué pasó. Un ratito, por favor. No sé qué pasó acá. Ya tengo problemitas. ¿Ves? Ya esto lo había. Todo esto ya lo está. Ay. Vemos en este punto, por ejemplo, que el primer nivel del código indica el grupo principal a nivel anatómico, fármaco, y consiste ¿no? de una letra. Hay 14 grupos principales terapéuticos. Ahí también, por ejemplo, a nivel PAL. Segundo nivel a 10, por ejemplo, tenemos un grupo terapéutico, ¿no? A nivel 3, como tipo metformina. En el cuarto nivel, químico, terapéutico, farmacológico, la bivalinidas. Y en el quinto nivel, o de la asociación medicamentosa de 2 dígitos, ¿no? La CO3, productos diuréticos. De los medicamentos existen las fórmulas MAGIS, del médico, la cual debe especificar, ¿no? Los componentes de este producto que va a preparar el farmacéutico, ¿no? Efectivamente, la dosis, ¿no? Entonces también vemos también las formas farmacéuticas, ¿no? Las especialidades farmacéuticas también. Por ejemplo, las formas magistrales son preparadas por el farmacéutico, ¿ya? Y esta es bajo receta médica, la cual debe especificar los fármacos, los componentes, las dosis. Existen las especialidades farmacéuticas, ¿no? Que son los medicamentos preparados por la industria farmacéutica para expendirse con el nombre de patentes registradas ante las autoridades sanitarias del país. Son los más utilizados, ¿no? Los genéricos, medicamentos elaborados por la industria farmacéutica, no se comercializa con el nombre patentado, se comercializan con el nombre internacional del principio activo o denominación común internacional. Desde el punto de vista de su forma de acción, también tenemos fármacos de acción local, ¿no? Lo que actúa en el sitio de aplicación, no hay penetración en la circulación, es acción, denominación, esta se denomina tópica, ¿no? Se ejerce sobre la piel y las mucosas. Los fármacos de acción general o sin circulación representan el grupo más numeroso e importante, ¿no? También los fármacos de acción remota, por ejemplo, también que se ejerce sobre un órgano y que no está en contacto con la droga o que no tiene afinidad por ella y como consecuencia de la acción de la misma sobre estas estructuras, cuya modificación funcional acarrea cambios en la función del primero, ¿no? La irritación, por ejemplo, la producida por un fármaco puede provocar aceleración de la frecuencia cardíaca por vía refleja, en forma remota, por eso se dice, ¿no? Y miren la clasificación de los medicamentos, vemos clasificación de medicamentos por su expendio, ¿no? Por su expendio, o sea, cómo llegan a las personas, ¿no? Se dividen, por ejemplo, en medicamentos de venta con receta y medicamentos que se expanden sin receta médica, ¿no? Ya, por ejemplo, bajo diferentes modalidades según los procedimientos vigentes en los países, ¿no? La receta oficial, la receta archivada, ¿no? De utilización por especialistas, estrictos también a los hospitales, ¿no? O policlínicos. Bien. Requieren una orden escrita, la receta. Solo puede emitir un médico, un dentista, un veterinario autorizado o bajo orden de La receta es un documento legal que contiene instrucción para el farmacéutico y está autorizado a distribuir medicamentos con prescripción. En esta categoría debe incluirse también y requieren una decisión de un profesional prescriptor, ¿no? Como parte de un acto médico para el empleo y tratamiento de las enfermedades que precisan supervisión médica continua. Utilización de medicamentos para los que necesitan suficientes evidencias de problemas de seguridad durante su uso normal.
que sean posibles de adicciones muchas veces, que procedan en su formulación de ingredientes activos y que por lo tanto no se tengan evidencias completas sobre su eficacia e inocuidad. Entonces hay que conocerlos bien, ¿no? Hay también medicamentos de venta libre que son sin receta, exclusivamente en las farmacias, ¿no? Por ejemplo, como el ácido acetilsalicílico, los antiácidos, remedios para resfriado, por ejemplo, que si nosotros vamos a la farmacia y compramos, ¿no? No precisan de los servicios médicos o farmacéuticos, ¿no? Entonces, aquí pueden incluirse medicamentos que pueden usarse sin prescripción médica, pero que requieren instrucciones individualizadas del farmacéutico debido a características de la formulación y la forma de liberación del principio activo del producto, ¿no? El control de su uso y limitaciones en el tratamiento. Por eso muchas veces cuando tú tomas un antigripal te dicen solamente tantos al día, tantos miligramos al día y por tantos días, nada más. No puedes consumir más porque definitivamente a la larga estos productos van a tener ciertos efectos secundarios, ¿no? Entonces aquí vemos que hay que tener mucho cuidado con respecto a estos productos, ¿no? Hay, por ejemplo, la necesidad, ¿no?, de un farmacéutico para identificar o seleccionar un producto en particular que sirva para aliviar los síntomas. Cuando, por ejemplo, el mantenimiento de esta terapia debe ser controlada y asegurar el cumplimiento del paciente o referir al paciente a un médico debido a la persistencia de los síntomas. Por eso incluso en los medicamentos como tipo paracetamoles o antigripales te dicen, si continúan los síntomas, visita a su médico. Entonces, también puede que se trate, si su uso sin control puede conducir a usos indebidos, también sucede, ¿no? También que se trate de medicamentos utilizados crónicamente bajo supervisión ocasional de un médico, como por ejemplo la insulina, ¿no? La nitroglicerina, la insulina que se trata para los pacientes con diabetes, también la nitroglicerina para pacientes con angina de pectoris, ¿no? O problemas cardíacos. Cuando se refiere, por ejemplo, requiere la intervención de un farmacéutico para prevenir consecuencias derivadas de interacciones con otros medicamentos y ciertos alimentos también, ¿no? Y también cuando pueden usarse, por ejemplo, sin supervisión médica, pero existen superpoblaciones que pueden sufrir reacciones adversas serias, todo eso es muy importante. Cuando se requiere de la emergencia sanitaria, para una emergencia sanitaria, reconocer todos los signos, síntomas de los mismos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿ya? También es muy importante aquí el componente. Aquí es el componente responsable de la actividad del medicamento y es el que alcanza el lugar diana. Como habíamos mencionado, el lugar diana son las células especializadas que transportan, a la cual se adhieren estos productos para llegar al lugar donde realmente se necesitan, ¿no? Entonces, el principio activo es el componente, es toda la materia a la que se le atribuye una actividad apropiada, ¿no? Es el componente responsable de la actividad del medicamento y es el que alcanza el lugar diana, recordémoslo. Y este producto, un mismo medicamento puede contener uno o varios principios activos por sí misma en nuestro organismo, ¿ya? Entonces aquí, excipiente, es aquella materia, uno o varios principios, no lo olvidemos, en el excipiente, o sea, es aquella materia que se añade a los principios activos o a facilitar su preparación, ¿no? Y la estabilidad, por ejemplo, y modificar también determinar las propiedades físico-químicas del medicamento, así como su biodisponibilidad, que llegue adecuadamente. Se necesitan muy pequeñas cantidades de presión y manipulación. Entonces, para solucionar esto, ¿no? Para solucionar esto, se mezcla con productos inertes, ¿no? Ahí vemos, bien, para solucionar esto, el principio activo se mezcla con productos inertes sin ninguna actividad, ¿ya? Entonces aquí los excipientes para que adquieran una forma y tamaño adecuados, ¿no? Así que de esta manera se introduce así el concepto de formas galénicas o forma galénica o forma farmacéutica, ¿ya? El principio activo puede tener un sabor desagradable o que sea amargo, en cuyo caso se añaden denominados edulcorantes, saborizantes e incluso colorantes, ¿no? Ustedes han visto, por ejemplo, el paracetamol para niños, ¿no? En gotitas y todo esto, ven que es en color fresa, tiene sabor a fresa y es dulzón, ¿no? Entonces puede ser que el niño lo puede tomar, porque si fuera totalmente amargo, el niño no lo va a tomar, lo va a botar. Algunos excipientes han de figurar en el envase y embalaje del medicamento, eso es obligatorio que figure. Algunos edulcorantes a tener en cuenta en caso de personas diabéticas o la lactosa, por ejemplo, en el caso de niños o personas que padezcan de lactosemia, es importante en los casos de intolerancia a la lactosa, sobre todo en los niños, ¿no? Son sustancias que comportan o que forman parte de la composición del medicamento para facilitar su administración y o mejorar su acción, ¿ya? Entonces, estos no tienen acción por sí mismas, ¿no? Como conocerlas por si pudieran producir efectos no deseados. Entonces, esto es muy importante tenerlo presente, ¿no? El azúcar, por ejemplo, que lleva un jarabe debe tener en cuenta en caso de administración a un paciente diabético, definitivamente, eso es muy importante. Esto, ¿no? En la fórmula de ese medicamento
preparado por el farmacéutico para un paciente individualizado, ¿ya? Para complementar una prescripción médica, los farmacéuticos elaboran medicamentos hasta que empezó a desarrollarse la industria farmacéutica. La aparición de las especialidades farmacéuticas, vemos nosotros que expresó, ¿no? Poco a poco las fórmulas magistrales. ¿Cuándo se prescriben? ¿No? Por ejemplo, para ajustar dosis, exactamente la prescripción que el médico considera necesaria, en ciertos casos especiales, presentar el medicamento de una forma farmacéutica que facilite su administración más cómoda, pacientes con intolerancia, por ejemplo, o efectos irritantes, o algún recipiente o sustancia no medicamentosa que forme parte del preparado comercial, ¿no? Por ejemplo, una personalización de medicamentos se puede obviar su inclusión, ¿no? Entonces, es habitual el dermatólogo que escribe una fórmula magistral, preparados dermatológicos ajustados a las necesidades de la piel del paciente, porque hay gente que es muy sensible, que tiene una piel muy sensible y con cualquier producto que está a la venta le hace daño. Entonces, tiene que ser una fórmula magistral preparada por el químico farmacéutico en las dosis especiales que el médico va a indicar, ¿ya? ¿Cómo se etiqueta, no? O sea, este producto, porque se prescribe y se etiqueta, ¿no es cierto? Toda fórmula magistral se entrega con el etiquetado adecuado, la información similar a la que contiene el prospecto de especialidad, acordada por el médico, se encuentra descrito, por ejemplo, su composición clínica, por ejemplo, ¿no? Su composición química, la caducidad del preparado, o sea, en cuánto tiempo va a ser utilizado dentro de un tiempo determinado porque tiene una fecha de vencimiento, ¿no? Normalmente no va más allá de la duración del tratamiento, las condiciones de su administración, cómo va a ser dada, los datos que puedan administración posterior. Entonces, esto es de mucho cuidado porque son para personas especialmente preparadas para ello, ¿no? Esto es personal. Para su prescripción, el farmacéutico se vean en todas las fases, por ejemplo, las normas de correcta elaboración, ¿no? El control de calidad, que garantizan el rigor de los procedimientos. Hay que recordar, una fórmula magistral es un medicamento preparado por el farmacéutico de manera individualizada para un paciente determinado, ¿no? Generalmente en enfermedades dermatológicas, por ejemplo, en ciertos tipos de hongos o algún tipo de dermatitis específica. Entonces, es frecuente la aplicación de fórmulas magistrales, ¿ya? En dosis adecuadas indicadas por el médico tratante. En las fórmulas magistrales se dispensan con información que garantiza su identificación y conservación, así como su uso. Entonces, eso tiene que entenderlo muy bien el paciente, ¿ya? Ahora, la forma de presentación, ¿no? de los medicamentos, también esto es muy importante tenerlo presente, ¿no? La forma de presentación, ¿ya? Aquí vemos, tenemos la forma galénica, ¿no? De la forma farmacéutica, es la disposición individualizada que se adaptan estos medicamentos, los fármacos, principios activos, los excipientes que acompañan a este fármaco, la materia farmacológicamente inactiva, como ya hemos conversado, que son los edulcorantes, que son para constituir el medicamento, y bueno, esta combinación da la forma en la que el producto farmacéutico es presentado por el fabricante, la forma en la que es administrada, y bueno, la disposición, ¿no? de la sustancia medicamentosa para facilitar su administración, ¿no? Cómo va a llegar al paciente adecuadamente. El primer objetivo, ¿no? de las formas galénicas, farmacéuticas, ahí vemos, es, por ejemplo, normalizar la dosis de un medicamento. Ahí vemos que también, por ello también se les conoce como unidades posológicas, o sea, de cantidades determinadas. El objetivo final de las formas galénicas o farmacéuticas, los medicamentos pueden alcanzar una máxima administración, una eficacia máxima, ¿no? Al principio, por ejemplo, se elaboraron para poder establecer unidades que tuvieran una dosis fija de un fármaco donde se pudiera tratar una determinada patología. La importancia de la forma farmacéutica es en que determina la eficacia del medicamento, liberando el principio activo de manera lenta, liberando el principio activo en su lugar de mayor eficiencia en el tejido blanco, evitar daños al paciente por interacciones químicas, solubilizar sustancias insolubles, mejorar los sabores, mejorar el aspecto de presentaciones. Cada forma farmacéutica tiene su vía de administración. Por ejemplo, tenemos cápsulas, comprimidos, gel, supositorios, ¿no? Entonces, las diferentes formas farmacéuticas que existen en la actualidad son sólidos, semisólidos, tenemos también líquidos, gaseosos,
en los diferentes procesamientos. La forma galénica o farmacéutica, por ejemplo, tenemos en las fórmulas sólidas, tenemos polvos, ¿no? Como compuestos por una o varias sustancias mezcladas, finalmente molidas para su aplicación externa o interna, ¿no? Polvo de digitálicos, en forma de cápsulas, papeles, ¿no? Pequeñas hojas de papel común encerradas y transparentes dobladas que encierran una dosis de un polvo cada una, o los sacarudos, óleos sacaduros, ¿no? Que mezcla de azúcares, sucrosa y una esencia, los granulados, por ejemplo, también tenemos mezcla de polvos medicamentosos y azúcar repartido en pequeños granos. Tenemos las cápsulas, que todos las conocemos, cubiertas de gelatina que se llenan con sustancias sólidas o líquidas y se administran por deglución para evitar el sabor y el olor de los medicamentos, ¿no? Existen cápsulas duras para drogas sólidas, cápsulas elásticas y perlas para líquidos, por ejemplo, las cápsulas de ergocalciferol, cápsulas de efedrina, etcétera, ¿no? Los sellos, envolturas preparadas, que son envolturas preparadas con pastas de almidón y que contienen sustancias en polvo difíciles de deglutir y que pueden contener hasta un grano de droga, cilíndricos o en forma de plato, ¿no? Poco utilizados, muy pocos utilizados. En las tabletas o comprimidos, que se usan mucho, sólidos, generalmente discoideos, obtenidos, por ejemplo, por compresión, en la forma farmacéutica más utilizada. Para prepararlas se utilizan distintos excipientes según la droga, ¿no? Por ejemplo, jarabe, mucílagos, jarabes, mucílagos, de goma, ya. Almidón, se las puede prescribir con una capa de azúcar o con chocolate para mejorar el sabor y protegerlas de la acción de la humedad. Otros tienen una capa entérica para que no irrite la mucosa gástrica, o sea, le llamamos protector de la mucosa gástrica, en tabletas, por ejemplo, en las aspirinas, entre los preparados de liberación prolongada podemos considerar también las cápsulas, tabletas, ¿no? Los comprimidos también tenemos aquí, acá, ajá. Los comprimidos sólidos generalmente discoides. Cápsulas o tabletas, ¿no? Tenemos las pastillas, las píldoras, destinadas las pastillas a disolverse lentamente en la boca, ¿no? La tirotricina, las píldoras de forma farmacéutica, sólida, esférica y constituida por una masa elástica, no adherentes, se emplean muy poco, pero fueron reemplazadas por preparados más convenientes como las cápsulas y las tabletas, que son las más utilizadas. Tenemos también extractos, ¿no? Extractos sólidos. Aquí vemos formas medicamentosas obtenidas por preparación de principios activos de drogas vegetales, ¿no? O animales con disolventes apropiados. Tenemos, por ejemplo, el extracto de belladona, tenemos supositorios que viene a ser un preparado de forma cónica de bala, en forma de bala, se ablanda o disuelve a la temperatura del cuerpo. Por ejemplo, tenemos también el supositorio de aminofilina, óvulos, o supositorios también a nivel vaginal, ¿no? Es por la forma anatómica, definitivamente, que va a facilitar su administración, ¿ya? Formas farmacéuticas semisólidas, ¿no? Aquí tenemos también otra forma, las pomadas, las pastas. Estas pomadas son absorbentes, emulsivas e hidrosolubles, ¿no? Son una consistencia blanda, que se puede untar y que se adhiere a la piel. Las pastas, una forma semisólida hecha de polvos insolubles, absorbentes, aplicación cutánea, combinados con jabón para el pulido e higiene de los dientes, por ejemplo, ¿no? En el caso de los dentífricos. Las cremas, emulsiones de aire, ¿no? Son emulsiones de aceite en agua o agua en aceite de consistencia semisólida, líquida o espesa, ¿no? Tenemos también los emplastos, forma extendida sobre telas, ¿ya? O cinta adhesiva que se aplica sobre la piel y se reblandece con la temperatura corporal y se absorben sus principios activos a través de la piel. El gel también, ¿no? La preparación acuosa para aplicar fármacos solubles en agua o superficies corporales por periodos más prolongados que una crema. Esos, por ejemplo, los analgésicos en zonas de mucho dolor, ¿no? Jaleas, ¿no? Que es un coloide semisólido cuya base es la goma del tragacanto, por ejemplo, o glicerina, y el medio de dispersión en el agua y de aplicación tópica y explorativa, ¿no? Formas líquidas, soluciones, lociones que son usadas en la piel, ¿no?
Enemas son usadas por vía rectal, inhalaciones en forma de nebulizaciones, los colirios a nivel de ojos, las aguas aromáticas, ¿no? Que son formados por agua destiladas y saturada con aceites esenciales y se prepara por destilación en las plantas o ausencia de agua destilada, ¿no? Con agua destilada. Inyecciones vienen a ser preparados acuosos y, por ejemplo, ahí tenemos el agua destilada estéril, el vehículo oleoso, por ejemplo, viene a ser un aceite vegetal. Estos pueden ser aceite de algodón, aceite de maní, aceite de oliva o aceite de sésamo, ¿ya? Las inyecciones son envasadas, por ejemplo, en ampollas de unas dosis de 1 a 25 mililitros, frascos, ampollas o viales, ¿ya? Frascos de vidrio, recipientes de plástico o polietileno, ¿ya? La cianocobalamina, vitamina B12, por ejemplo, ¿no? Jarabes, pociones, ¿no? Entonces todo eso, mucílagos, emulsiones, suspensiones, colirios, todo eso se utiliza en esta... Ay, qué rápido se pasa. Los mucílagos, ¿no? O sea, todas estas combinaciones, ¿no? Que, por ejemplo, son sustancias acuosas, viscosas y adhesivas, ¿no? A través de gomas, la goma arábiga. Tenemos también las emulsiones, ¿no? De forma medicamentosa, de aspecto lechoso, cremoso, las suspensiones. Tenemos también preparado líquido de aspecto turbio, lechoso, constituido por dispersión de un sólido, ¿no? Los colirios también, ¿no? A nivel de ojos, líquidos constituidos estériles, ¿no? De agua destinada a ser instilada en los ojos. Son estériles. Y el vehículo más empleado es una solución de ácido bórico y no irritante, ¿ya? También existe la solución de nitrato de plata, por ejemplo. Lociones como los preparados líquidos para aplicación externa sin fricción, ¿no? La loción de benzoato de bencilo, por ejemplo, ¿no? Aplicado a nivel de la piel, pues. Tenemos también las tinturas, los extractos fluidos, los alimentos, que estos vienen a ser presentación líquida cuyo vehículo es acuoso, oleoso o alcohólico, ¿no? Aplicación local por fricción a nivel de la piel. Y bueno, también existen otras formas medicamentosas líquidas, como por ejemplo los elixires, tenemos los vinos medicinales, el coloidión, etcétera, ¿no? Entonces, existen infinidades de presentaciones. Ahí tenemos las formas farmacéuticas gaseosas, el oxígeno, el óxido nitroso. Existen otras formas farmacéuticas gaseosas como los aerosoles, ¿no? Los aerosoles, que son dispersiones finas en un líquido sólido, en un gas en forma de niebla, siendo las gotitas del líquido o partícula del sólido de 5 micrones de diámetro, se administra por inhalación, por ejemplo, de epinefrina, ¿ya? Entonces, el medicamento, recordemos que el medicamento genérico tiene el mismo principio activo, la misma dosis, la misma forma farmacéutica, las mismas características cinéticas, dinámicas, técnicas, y que un medicamento que no está protegido por patente alguna, ya que o sea, el genérico es un medicamento que no está protegido por patente alguna y que es utilizado como referencia legal técnica. Es lo que consumimos más nosotros, ¿ven? Ahí está viendo la diferencia, ¿no? Un medicamento de marca, ¿no? Por un medicamento genérico. El comercial va a variar, ¿no? Aquí, ahí está la solución, la forma farmacéutica, que es oral, la dosis 100 miligramos, ahí lo están viendo ustedes. El principio activo es el paracetamol, y la marca de laboratorio, bueno, ahí varía, ¿no? Y el paracetamol, por ejemplo, están viendo ustedes que es el principio activo, el laboratorio que lo fabrica, la dosis que es de 100 miligramos, y la solución es oral, ¿no? La forma farmacéutica. Esa es la diferencia. Lo que pasa es que los medicamentos genéricos, como no tienen un nombre comercial, digamos así, entonces por eso también vienen a ser más accesibles a la población, ¿no? Son más económicos, ¿no? Son más económicos, entonces eso es muy importante recordar, ¿ok? Bien, vamos a empezar a hablar de prescripción médica. Esa parte que es bien interesante cuando el médico te indica un tratamiento o algo, ¿no? Ya, dentro de 6 minutos se acaba el tiempo. ¿Qué es una prescripción, no? Es una instrucción de un prescriptor o un dispensador. ¿Quién es el prescriptor? ¿No? El prescriptor viene a ser un médico, puede ser otro trabajador paramédico, una obstetriz, una enfermera, un veterinario, un odontólogo, ¿no? El dispensador no simplemente es un farmacéutico también, ¿no?
Cada día hay más normas sobre la información mínima que debe constar en una prescripción, así por ejemplo sobre los fármacos cuya dispensación requiere receta y sobre las personas autorizadas para realizar estas funciones, ¿no? En muchos países existen normas especiales para las prescripciones derivadas, por ejemplo, de los opiáceos, que es algo muy, muy delicado cuando se expende, ¿no? ¿Qué información debe contener una prescripción? En Perú se recomienda que una receta contenga los siguientes datos. El título, ¿ya? El título, nombre, número de colegiatura del médico profesional o del profesional, porque el odontólogo, los tetra, el farmacéutico, todos tienen una colegiatura, ¿no? Reconocida en su colegio profesional. Y dirección del prescriptor. Nombre de establecimiento de salud, nombre, dirección y teléfono del paciente, nombre y potencia del medicamento, fármacos sometidos, por ejemplo, o fiscalización sanitaria, ¿no? Depende del medicamento, ¿no? Puede ser, por ejemplo, un derivado por ejemplo, el clorhidrato de petidina, que son medicamentos controlados, ¿no? Nombre de los medicamentos prescritos, también concentración del principio activo de este producto, que se deben usar las abreviaturas internacionales, miligramos, miligramos, etcétera, ¿no? Trate de evitar los decimales, es necesario escribir la totalidad de la palabra, ¿ya? Las instrucciones de uso deben ser claras y se debe mencionar la dosis diaria máxima permitida para que el paciente pueda llevar una adecuada administración. La forma farmacéutica y cantidad total utilice solo abreviaturas corrientes que sean conocidas por el farmacéutico, lugar y fecha de prescripción y expiración de la receta. Eso es muy importante, porque a veces hay gente que se presta la receta y eso es malo. Ya hemos visto que a una persona le hizo bien, pero a otra le hizo una reacción adversa. Entonces hay que tener mucho cuidado. No hay que automedicarse, ¿ya? Ni prestar recetas. Tiene que haber una firma del prescriptor y sello, ¿no? Su sello en la cual figure su colegiatura, definitivamente. Información dirigida al farmacéutico que el prescriptor también estime conveniente según sea el caso, ¿ok? Entonces también vemos indicaciones para el paciente y acompañante, ¿no? Según sea el caso, porque si es un bebé, la mamá es la que lleva el bebé al niño, ¿no? El niño no va a entender eso, sino que la mamá que es la que lleva. O un adulto mayor que a veces no escuchan bien las indicaciones. Las escribe el médico, pero también siempre deberían ir acompañados a la consulta para que se lleve a cabo muy bien las indicaciones médicas, ¿ya? El esquema terapéutico, iniciales o firma del prescriptor, ¿no? La redacción de la información del prospecto, que es una buena prescripción, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, en la información del prospecto, en los países de habla hispana, los medicamentos dispensados a los pacientes ambulatorios se acompañan de un prospecto informativo dentro de la cajita o de la presentación. Al aconsejar al cliente, lee el prospecto para un mayor conocimiento del fármaco y en caso de dudas o confusión, dirigirlo al químico farmacéutico para una mayor explicación, ¿ok? Los factores que modulan la calidad de la prescripción. Vemos también que es una buena prescripción, ¿no? Aquí vemos que todas las actividades relacionadas con la farmacoepidemiología y la prescripción racional se consigue cuando el profesional bien informado, haciendo uso de su mejor criterio, prescribe al paciente un medicamento bien seleccionado en la dosis adecuada durante el periodo y tiempo apropiado y al menor costo posible. Esta definición recoge todas las ideas básicas respecto a lo que sería una buena calidad en la prescripción, formación adecuada sobre los fármacos, uso correcto farmacológico y aspectos económicos básicos en el ahorro, ¿no? Y bueno, los factores, por ejemplo, maximizar la efectividad, minimizar los riesgos, minimizar los costos, respetar las opiniones de los pacientes, ¿no? Y todo esto, los factores que modulan la calidad de la prescripción, aquí vemos la administración sanitaria. Juega un papel central en la delimitación de la oferta del medicamento, por ejemplo, de un país, siendo su estilo y política determinantes en los resultados finales, tanto económicos como de calidad asistencial, que provoquen el uso de medicamentos. Ejemplo, esto por la oferta amplísima en medicamentos autorizados para su comercialización, el número de diferentes marcas, ¿no? Para un mismo producto que puede ser excesivo, medicamentos iguales, homólogos. Y los médicos, por ejemplo, son los ejecutores finales del uso ya del medicamento, deciden con su criterio qué fármaco usar o no usar diariamente, ¿no? Entonces, vemos también, deciden con su criterio todo esto. La población, el consumidor, que somos nosotros, al final de los productos, del consumo de estos productos farmacéuticos, por lo tanto, es necesario conseguir una mayor
corresponsabilidad y participación en su utilización. Los médicos debemos advertir a los pacientes y recomendar un tratamiento, las peculiaridades del mismo y no su reutilización y almacenamiento, ¿no? Uno de los mecanismos más habituales es la automedicación, que es muy malo, consiste en la nueva toma de medicamentos prescritos anteriormente por un médico, y eso no debe ser, ¿no? Bien, en el caso de las oficinas farmacéuticas, por ejemplo, constituyen un punto de referencia, ¿ya? Imprescindible en el uso de los medicamentos. No solo son dispensadores, ¿ya? No solo son dispensadores de un producto de recetas médicas, sino también como administradores de productos libres